chavales, aquí estamos. Vamos a hablar de Endricky, jugador que se ha casado recientemente y... Lo diré yo, ¿no? Pero está un poco que come mucho, diría yo. Para ser futbolista, tú puedes comer lo que quieras, de hecho. Sí, para ti, bueno, para la salud, que coman lo que quieras. Pero aquí Endrick es futbolista profesional, jugador del Real Madrid. Así que bueno, vamos a ver qué tal este videíto, porque es verdad que no está siendo titular después de la boda. ¿Qué le pasa a Endricky? Ahora hablaremos si queréis, pero bueno, vamos a ver este videíto de fútbol mítico. Te dejaré en la descripción. Eres un crack, fútbol mítico, 1.000.000 de visualizaciones. Como de buen video. Buen video, vamos a ponerle. Buen video, no lo he visto, pero normalmente hace buenos vídeos. Así que dejamos nuestro like y vamos a verlo. Cuando me enteré de que Barça y Real Madrid querían fichar a toda costa a un brasileño de 15 años, me sorprendí mucho. ¿Cómo de bueno tienes que ser para que los dos clubes más grandes del mundo se peleen por ti? Tienes que ser bueno, sí. Así que me propuse ver todos sus partidos para verlo con mis propios ojos. Y eso hice. He visto los 92 partidos de Endrick como profesional. Incluso tuve la suerte de ver uno de ellos en el estadio. Te voy a contar todos los partidos importantes que ha jugado y después de este vídeo serás un experto en Endrick. Conocerás la trágica historia de su vida y por qué muchos expertos lo comparan con Pelé. También aprenderás por qué en Brasil le llaman el Iluminado y cómo se ha convertido en el jugador de 16 años más caro de la historia del fútbol. Bienvenido a Fútbol Mítico. Pero antes de centrarnos en los partidos más importantes que vi, tenemos que saber un poco más sobre el protagonista de esta historia. Endrick nació en 2006, en Valparaíso de Goiás, cerca de Brasilia, y muy pronto destacó por sus habilidades en el campo, especialmente su gol y su potencia. Criado en una familia de pocos recursos, había días en los que no tenían para comer. Por desgracia, su hambre de goles a veces se juntaba con su hambre real. Para Endrick, el fútbol era la única forma de escapar y soñar con un futuro mejor para su familia. A los 10 años se mudó con su madre a Sao Paulo, tras unirse a la Academia del Palmeiras, uno de los clubes más grandes de Brasil. Su padre no fue con ellos, y se quedó trabajando para enviarles dinero. En Sao Paulo, Endrick tendría comida 2 veces al día, pero su madre no tuvo la misma suerte y siguió pasando hambre en secreto, para ver el sueño de su hijo cumplirse. Meses más tarde, su padre preguntó en el Palmeiras si había algún trabajo para él en el club. Por suerte, tenían un puesto libre como personal de limpieza del estadio. De esta forma, su padre pudo reencontrarse con su familia. Qué bien. A partir de ese momento, las cosas empezaron a ir mejor para Endrick y los suyos. Rápidamente se destacó por encima de otros jugadores de su edad, siendo el máximo goleador de su equipo en cada competición que disputaba. A los 11 años subió a la categoría sub-13, donde la diferencia entre jugadores de diferentes edades era muy notable. Aún así, su ritmo goleador no paró. Incluso anotó 3 goles en los 2 partidos de la final de Copa de esa categoría. Con 12 años subió a la categoría sub-15. A los 14 años pasó a la sub-17, promediando casi un gol por partido. Arrollando con todo a su paso, Endrick consiguió convertirse en el primer futbolista en la historia del Palmeiras en ganar un trofeo en todas las categorías inferiores. Y como veréis a continuación, este seguramente es el récord menos impresionante de los que lleva hasta la fecha. Endrick era una de las mayores promesas del fútbol brasileño, y muchos clubes europeos lo tenían en el punto de mira. Pero el momento en el que verdaderamente cambió la vida de Endrick fue cuando participó en el mayor torneo sub-20 de todo Brasil, la Copinha. La Copinha está considerada como uno de los mejores torneos sub-20, no solo de Brasil, sino de todo el mundo. Muchas de las grandes estrellas brasileñas han dado sus primeros pasos en esta competición. Jugadores como Neymar, Vinicius Jr., Gabriel Jesus o Casemiro han tenido sus primeros grandes partidos en este campeonato. Endrick solo había jugado 2 partidos con el equipo sub-20 del Palmeiras cuando fue convocado para jugar la Copinha. Y recordad que en ese momento tenía tan solo 15 años, la edad mínima para participar en el torneo. En el primer partido de la fase de grupos, Endrick solo jugó los primeros 45 minutos, pero fueron suficientes para que el joven brasileño marcara 2 goles. Autorizado Giovani. Faz o levantamento lá para dentro da área. Endrick. Bueno. En el segundo partido, Endrick entró en la segunda parte y aún así consiguió marcar otros 2 goles para su equipo. Estos goles son muy típicos de Endrick. Se manda para jogar o Palmeiras.
Endrick no fue convocado al último partido de la fase de grupos ni al de primera ronda. Por suerte, Palmeiras consiguió ganar ambos y continuar en la competición. Hasta ese momento, Endrick había jugado la mayoría de partidos de delantero centro, y pese a su baja estatura, era capaz de sobreponerse a los defensores, por lo general más altos que él. En el partido de segunda ronda, Baja Endrick estatura, jugó tan tenía solo 15 los años y 19 lo últimos tenía en mente. minutos. El entrenador lo colocó de extremo derecho, su segunda mejor posición, pero no consiguió anotar. Aún así, Palmeiras consiguió la victoria por 3-0. En octavos, contra el Internacional de Porto Alegre, jugó de extremo izquierdo 20 minutos, y tampoco consiguió marcar gol. Su equipo se impuso por 2-1. En cuartos, Endrick volvió a la titularidad contra el Oeste Fútbol Club. Jugó 67 minutos y consiguió anotar un espectacular gol de chilena desde fuera del área, ayudando así a la clasificación de su equipo a la siguiente ronda de la Vaya Copiña. golazo, chaval. En semifinales, volvió al banquillo y tan solo jugó los últimos 28 minutos. No consiguió impactar en el marcador, pero aún así, el Palmeiras llegó a la final tras vencer al Sao Paulo. En la final, los ojos estaban puestos en Endrick. Y es normal, con tan solo 15 años llevaba 5 goles en 6 partidos, contra jugadores, en algunos casos, 5 años mayores que él. Y Endrick, como se le conoce en Brasil, no se hizo de rogar y a los 5 minutos remató un balón dentro del área que acabó entrando en la portería rival. El partido terminó con la victoria del Palmeiras, el primer triunfo en la Copiña de este club. Finalmente, Endrick acabó con 6 goles en 7 partidos, y como habéis podido ver, fueron goles de todo tipo, una Bueno, característica que ha seguido demostrando a lo largo de su corta carrera. Pero antes de subir al primer equipo, Endrick jugó las eliminatorias del Campeonato Brasileirao Sub-20, donde demostró una vez más ser una máquina de hacer goles. Marcó tanto en la ida como en la vuelta de semifinales, contra el Atlético Paranaense. La final fue un derbi paulista, Palmeiras contra Corinthians, y Endrick fue la estrella del partido. Al minuto 63 consiguió marcar el único gol del encuentro, dando así otro título sub-20 más al Palmeiras. Después de cada victoria, más y más clubes europeos estaban tras el joven brasileño. Endrick estaba cumpliendo su sueño, pero no solo el sueño de marcar goles importantes para su equipo, un sueño más emotivo. Con el dinero que estaba ganando, consiguió comprarle una casa a su madre y sacar a sus abuelas de Chaparral, la zona peligrosa en la que vivían. Y todo esto lo había logrado sin haber jugado un partido como profesional. Pero esto Claro, solo al era el final que principio. ganaría, chaval. Debut y fichaje. Antes de su debut con el primer equipo del Palmeiras, había muchos rumores sobre qué club europeo se haría con el talentoso brasileño. Barcelona, Chelsea, Manchester City, Liverpool, PSG y Real Madrid eran los principales candidatos. Una cosa estaba clara: conseguir a Endrick no sería ni fácil ni barato. Entre rumores y negociaciones, Endrick acabó debutando como profesional el 7 de octubre de 2022, contra el Coritiba, en un partido del Brasileirao, la primera división brasileña. Se convirtió así en el jugador más joven en disputar un partido en la historia del Palmeiras. Tan solo jugó los últimos 20 minutos. 9 días después, jugó 28 minutos en un empate a 0 contra el Sao Paulo. En su siguiente partido jugó solo 12 minutos, que le sirvieron para dar su primera asistencia como profesional. Pero su primer gran golpe sobre la mesa fue en la jornada 34 de Liga, contra el Atlético Paranaense. Entró al descanso y esos 45 minutos fueron suficientes para que marcara 2 goles y cambiara el resultado de 1-0 a 1-2. En este partido se convirtió en el goleador más joven de la historia del Palmeiras, con 16 años y 2 meses. Tras eso, se ganó la titularidad para el próximo partido, contra el Fortaleza, donde consiguió marcar de nuevo. Tras muchos meses de rumores y especulación, en diciembre de 2023 se anunció que Endrick había fichado por el Real Madrid, gracias al trabajo de Juni Calafat, responsable de otros fichajes brasileños como Casemiro, Vinicius o Rodrigo. Estos dos últimos fueron claves para convencer al joven brasileño de decantarse por el Real Madrid, por encima de otros clubes como Barça o PSG. El Real Madrid pagó 35 millones más 25 millones en variables, el precio más alto por un jugador de 16 años en la historia del fútbol. No, sí, claro, sin duda. Pero Endrick no sería jugador del Real Madrid hasta que no cumpliera los 18 años. Además, salió un vídeo de Endrick de niño enumerando sus sueños. Chegar no profissional. Profissional. Segundo, E jogar bem no profissional. jogar bem. E depois? E pro Real. En respuesta, el Barça fichó unos meses más tarde a Víctor Roque, aunque todo parece indicar No que la sabía. nueva generación del club azulgrana estará liderada por Lamine Yamal. Sí. ¿Y tú? ¿A quién prefieres? ¿Endrick o Lamine Yamal? Yamal Déjanos de tu opinión en lejos. los comentarios. Chaval, voy a poner Yamal.
¿Qué quieres que te digas? Prefiero llamar y español encima. Lamine. Ya. Y no que sea el Barça. Volviendo al tema del vídeo, en los 2 últimos partidos de la temporada, Endrick jugó de titular. Aunque no consiguió marcar en ninguno, el Palmeiras levantó el título del Brasileirao de 2022, el primer trofeo de Endrick como profesional, convirtiéndose además en el primer jugador de la historia de su club en ganar un campeonato en todas las categorías de edad, desde sub-11 hasta profesional. Su temporada personal acabó con 3 goles y una asistencia en 300 minutos. Nada mal para un jugador de 16 años. Hombre. Pero como dice el refrán, todo lo que sube tiene que bajar. El principio de la temporada 2023 no fue tan bueno como se esperaba. Alternando partidos entre suplente y titular en el Campeonato Paulista, Endrick fue incapaz de marcar un solo gol en los 12 primeros partidos de la temporada. Por suerte para el Palmeiras, el goleador Endrick volvió en el momento más importante y marcó en la ida de la final del Campeonato Paulista. A pesar de su gol, el Palmeiras perdió en la ida, pero en la vuelta, Endrick volvió a marcar y el Palmeiras se proclamó campeón del Paulistao 2023. En la primera jornada del Brasileirao, Paulistao 2020, Endrick volvió a marcar y el Palmeiras se proclamó campeón del Paulistao 2023. En la primera jornada del Brasileirao, Endrick anotó el tanto de la victoria contra Cuiabá. Pese al rendimiento de Endrick, el técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, decidió que volviera a ser suplente. Esta decisión generó mucha polémica en Brasil, en especial entre los fans del Palmeiras, que querían ver a la joven estrella jugar en su equipo antes de que se fuera definitivamente al Real Madrid al año siguiente. Aunque con el poco tiempo que tenía cada partido, Endrick siguió intentándolo, marcó en la jornada 4 del Brasileirao y en la fase de grupos de la Libertadores. También anotó en la jornada 10 y 13 del Brasileirao, pero aún así no conseguía jugar más de un partido seguido de titular. La prensa española, especialmente desde Cataluña, empezó a comentar el mal momento de forma del brasileño, publicando artículos críticos después de cada partido del Palmeiras. Estaba claro que Endrick era bastante irregular, mucho más de lo que debe ser un jugador de clase mundial. Era capaz de hacer un partido muy bueno seguido de 3 malos. Aún así, los ataques de los medios eran demasiado para un chaval de solo 16 años. En el derbi paulista de Liga, Endrick fue suplente. Con el partido empatado a 0 en el minuto 86, Endrick entró al campo. Tan solo tenía 4 minutos y el añadido para cambiar el encuentro. El Palmeiras se quedó con 10 tras la expulsión de Murilo en el minuto 92. Un minuto más tarde, Endrick demostró su increíble capacidad física. Tras un ataque fallido del Corinthians, Endrick robó la pelota de un jugador rival y armó una contra él solo, con una velocidad asombrosa. Pasó la pelota a John en el momento en el que recibía una durísima entrada de Maicon. Aunque la jugada no acabó en gol, Endrick generó una jugada peligrosísima él solo, con su robo de balón y su veloz conducción. Además, provocó que Maicon fuera expulsado. Un par de minutos más tarde, recibió la pelota y provocó otra jugada peligrosa gracias a su increíble potencia. Le tuvieron que hacer falta de nuevo para poder frenarlo, pero esta vez el jugador rival solo vio la tarjeta amarilla. El derbi acabó con empate a 0, pero en tan solo 10 minutos, Endrick produjo varias acciones muy favorables para su equipo. Este fue uno de los puntos de inflexión de su temporada, ya que a partir de la jornada 24 de Liga, Endrick volvió a ser titular. A pesar de que no contribuyó mucho a los goles, el juego del Palmeiras mejoró considerablemente y pasaron de la 5ª posición a la 2ª. En la jornada 30, Endrick llevaba 23 partidos en Liga, la mayoría suplente, y solo 5 goles. Un jugador de su calidad no podía conformarse con eso. Endrick tenía que demostrar de una vez por todas que era indispensable para su equipo. Y qué mejor partido que contra los primeros de la tabla, el Botafogo. El partido que lo cambió Se enfrentaban todo. Palmeiras y Botafogo. El Palmeiras iba segundo en la clasificación a tan solo 6 puntos del Botafogo. Tenían que conseguir la victoria de cualquier forma, si querían ganar el título. Pero parece que esa presión por ganar les jugó en contra. Al minuto 36 de la primera parte, el Palmeiras iba perdiendo 3-0. Una auténtica tragedia. Endrick era titular, y pese a que lo intentaba constantemente, no era capaz de superar a la defensa rival.
que le frenaba con faltas siempre que ¿Y generaba la algo de remontada? peligro. ¿No fue remontada? El partido se fue con 3-0 al descanso. En la segunda parte, el Palmeiras empezó mucho más enchufado y a minuto 49, Endrick regateó a varios rivales y realizó un potente disparo que el portero del Botafogo fue incapaz de despejar. ¡Buah, qué Botafogo golazo, 3, hermano! Palmeiras 1. Pero no se conformó con eso. Endrick agarró la pelota del fondo de la red y la llevó al centro del campo, a la vez que pedía a sus compañeros que le pasaran el balón a él. Él quería el balón y la responsabilidad de liderar a su equipo con 17 años. El Palmeiras seguía intentándolo, y a tan solo 6 minutos del final, Endrick recibió un balón en la frontal del área, y con una increíble técnica, controló con la rodilla a la vez que amagaba un disparo, y un segundo después remató a la portería consiguiendo marcar el primer gol del Palmeiras. Solo quedaban 5 minutos más el descuento, pero la remontada aún era posible, y en el 89 Endrick pidió la pelota en la banda derecha, y puso un preciso centro a la cabeza de Gustavo Gómez, que solo tuvo que dejarle en bandeja el gol a José Manuel López. El Palmeiras había conseguido el empate. Baby, qué 2 bueno. goles y una preasistencia del joven de 17 años estaban haciendo posible seguir en la pelea por el campeonato. Finalmente, en el 9º minuto del descuento, el Palmeiras consiguió el definitivo 4-3. Habían ganado al líder y estaban a tan solo 3 puntos de él. Y gran parte de la culpa había sido de Endrick, que con su implacable mentalidad había levantado un partido cuando parecía imposible. Y es que Endrick ha demostrado en varias entrevistas no ser el típico jugador brasileño. Tiene muy claro que no le gusta la fiesta y prefiere estar con su familia. Todo esto lo atribuye a su juventud. Gracias a Dios, yo he llegado muy joven y he podido ver muchas cosas. He podido ver a jugadores que han cometido errores. Hay que aprender de otras personas, para luego no cometer los mismos errores. Bobby Charlton. Y esa mentalidad le El llevó a meme, marcar ¿no? 4 goles en los últimos 7 partidos de la temporada liguera, acabando como el máximo goleador del Palmeiras y ganando su segundo Brasileirao consecutivo. En total marcó 11 goles, que le pusieron como el segundo goleador más joven de la historia del campeonato, superando a Neymar y solo por detrás de los 12 goles de Ronaldo Nazario. Pero para que le comparasen con los más grandes futbolistas brasileños, faltaba algo más. Tenía que demostrar su talento en la Canariña. El 2024 de Endrick empezó con el torneo clasificatorio a las Olimpiadas. No lo sumaremos al total de partidos al ser una competición sub-23, pero en resumidas cuentas, Endrick hizo un campeonato decente, marcando 2 goles y dando 2 asistencias en 7 partidos. Pero Brasil no consiguió clasificarse a los Juegos Olímpicos. En los 6 primeros partidos del Paulistao fue titular, pero solo logró un gol y una asistencia. Y finalmente, Bueno. llegó el momento para Endrick de debutar con la selección absoluta. El rival, uno de los estadios más emblemáticos de todo el mundo, el estadio de Wembley, en Londres. Endrick debutó contra Inglaterra a menos de 20 minutos del final, y su impacto no tardó en notarse. Tras un remate de Vini rechazado por Pickford, Endrick empujó la pelota al fondo de la red, marcando un gol histórico y convirtiéndose en el jugador más joven en anotar con la selección de Brasil desde que lo hiciera Ronaldo Nazario en 1994. Pero esto no acabó ahí. Tan solo 3 días más tarde, Brasil jugaba en el Santiago Bernabéu, la futura casa de Endrick. Y por suerte este partido lo pude ver en el estadio. El primer partido de Endrick en el Bernabéu. No fue titular, pero entró en la Los segunda dos. parte como un tornado y a los 5 minutos marcó un golazo. Por desgracia, unas acuerdo. molestias le impidieron jugar a su máximo nivel el resto del partido. Pero daba igual. Con ese gol, Endrick se convertía en el único jugador junto a Pelé en marcar en sus 2 primeros partidos con la selección brasileña. Y esta parece ser una de las razones por las que en Brasil le llaman el Iluminado, como explicó el mediocentro del Fulham y de la selección brasileña Andreas Pereira. We have a word, it's iluminado. It's, you know, when a lot of people are about to be born and God say, this is the one. He's like that. Yeah. In training, you shoot the crossbar, balls in his feet, boom, goal. Ricochet, ball in his feet, goal. Like, it's amazing. Always on the right place, and he wants to improve, he wants to learn. It's a monster. Acabado el parón de selecciones, Endrick volvió al Palmeiras, donde siguió marcando goles. El 31 de mayo de 2024, Endrick jugó su último partido en el Palmeiras. La afición preparó un tifo espectacular para despedirle, una celebración reservada. Y Endrick decidió el encuentro en el minuto 96 con un gol de cabeza tras un preciso centro de Vinicius. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha Decidió cortado? el encuentro en el minuto 96 espectacular para despedirle, una celebración reservada. Y Endrick decidió el encuentro en el minuto 96 con un gol de cabeza tras un preciso centro de Vinicius, su futuro compañero en el Madrid. Con ese gol igualaba los goles del propio Vinicius en la selección. Vinicius consiguió su tercer gol en su partido número 22, Endrick en tan solo 3.
La Copa América no fue demasiado bien para Brasil ni para Endrick. En la fase de grupos jugó un total de 34 minutos en 3 partidos. Aún así, consiguió otra hazaña increíble, al convertirse en el segundo jugador más joven de la historia de Brasil en jugar en una Copa América, por delante de Pelé. Su último partido hasta el momento fue en cuartos de final contra Uruguay. Debido a la sanción de Vinicius, Endrick fue titular, pero esto, ahora terminada, la mirada de Endrick estaba puesta en su nuevo hogar. ¿Qué le ha pasado, no? Se la corta un poco. Está claro que con la llegada de Mbappé, el ataque titular del Madrid Sí, está no es completo. Enrique. Como hemos visto durante el vídeo, la mejor posición de Endrick es como delantero centro, aunque también puede jugar de extremo derecho. El problema Ya, pero pues, claro. Es que Mbappé tiene que ir a la derecha. Yo sigo pensando lo mismo. Mbappé tiene que ir a la derecha. Mbappé se tiene que ir al extremo izquierdo, no. No, sí. Mbappé se tiene que ir al extremo izquierdo. Vini se pone... No sé. Vini que se fastidie, porque Mbappé es mejor que Vini. Vini que cante la mona. Enrique delantero centro. Y Vini que se cambie al extremo derecho, ¿no? es que en esa posición también tiene competencia. Rodri. Rodrigo, Arda Güler y Brahim empiezan con ventaja respecto al joven crack brasileño, por lo que lo más seguro es que no juegue muchos minutos en su primera temporada. Aún así, sus buenas cualidades como su gol, mentalidad y potencia pueden ser muy útiles para el equipo, aunque al no ser titular es posible que también veamos su irregularidad al no tener un ritmo de juego constante. Déjanos en los comentarios cuál crees que es la mejor cualidad de Endrick. Volviendo a la historia, finalmente, el 27 de julio fue presentado oficialmente en el Santiago Bernabéu. Casi 80.000 personas fueron a darle la bienvenida al talentoso jugador brasileño, que había cumplido 18 años tan solo unos días antes. Después de las palabras de Florentino, llegó el turno de Endrick, que no pudo contener las lágrimas al ver a uno de los mayores templos del fútbol corear su nombre. No olvidemos que, al fin y al cabo, Endrick sigue siendo muy joven, por lo que es mejor no elevar demasiado las expectativas y simplemente disfrutar de su fútbol. Si te ha gustado este vídeo te recomiendo este otro. En él hablo de la increíble historia de la primera Eurocopa que ganó España. Tiene de todo, planes secretos para sabotear a los rivales, amenazas contra Me mola, la lo vida del veremos. dictador. Si queréis lo vemos ahora en un rato. Me lo guardo. No, sí, claro. Este es el Inter de Milán de José Todos Mourinho, que se va a recordamos- enfrentar al Barcelona de Guardiola. Para ello, Uy, pues este se es me ha el Inter de quedado Milán de José Mourinho, que Todos se va a enfrentar al recordamos la Barcelona época de Guardiola. gloriosa Para de la ello, selección. Mourinho ha estado analizando Partida de durante la cientos de horas dos partidos Todos en concreto. recordamos- El primero fue el famoso 2-6 frente al Real Madrid, donde Todos recordamos la época... Como os he dicho antes, Todos recordamos la época gloriosa de la selección española entre dos... Bueno, vale. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo, tío.